Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Inundaciones, incendios, terremotos, tornados, desastres naturales. Cuando estos fenómenos ocurren, traen consigo la pérdida de vidas humanas, a menudo a gran escala. También la trágica devastación del medio ambiente, destrucción y adversidades de sobra. Sin embargo, cuando se trata de desastres provocados por el hombre, tenemos una responsabilidad diferente. Este escalofriante pero fascinante episodio de Horas Críticas se centra en los desastres nucleares e industriales. La energía nuclear depende del aprovechamiento de la energía liberada durante los procesos de fisión nuclear o de fusión nuclear. Tanto en la fusión como en la fisión nuclear, la energía es liberada por los enlaces atómicos de alta potencia entre las partículas dentro del núcleo de un átomo. La energía nuclear producida puede ser utilizada para generar electricidad. Irónicamente, la energía nuclear es una fuente de energía relativamente limpia, lo cual es muy bueno. Pero por supuesto, a menos que se tomen las máximas precauciones en la generación de energía nuclear, las consecuencias pueden ir más allá de lo meramente desastroso a lo impensable. Desastres nucleares. Central nuclear de Fukushima, Japón. Fukushima, Japón, 11 de marzo de 2011. Ese día un terrible terremoto, seguido de un tsunami, desencadenó una falla en la central nuclear de Fukushima Daiichi, dando lugar a uno de los peores desastres nucleares de nuestro tiempo. El marcador indica que en esta zona no hay mucha radiación. Primero, una serie de 7 tsunamis, algunos de hasta 15 metros de altura, azotaron los generadores diésel de Fukushima Daiichi y los apagaron. El agua inundó los generadores, causando que fallaran. Los reactores comenzaron a recalentarse. Aumento de los niveles de radiación, sobrecalentamiento del reactor, peligro de explosión. Incluso después de que una planta se apaga, el combustible nuclear requiere un enfriamiento continuo, que normalmente proviene del agua que se bombea continuamente a los reactores. Cuando el terremoto cortó la electricidad en la planta, se activaron los generadores diésel de reserva para enfriar las unidades de reactores 1, 2 y 3. Pero solo una hora más tarde, las inundaciones del tsunami apagaron los generadores de reserva. Su impacto fue inmediato y lo sintieron decenas de miles de personas que vivían cerca de la planta. ¿Será que todo mi país se va a contaminar con la radiación? ¿Cuándo volveré a casa? ¿Podré volver o no? ¿Quién sabe? Temía que si yo estaba contaminada por la radiación, también los niños podrían estar contaminados. Los niños me importan más que mi propia vida. Con los sistemas de enfriamiento de la planta apagados, se produjo una cadena de explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3 y se dañó la estructura de contención del reactor 4. Las partículas de combustible derretido elevaron la radiación a niveles peligrosos, por no decir alarmantes. El marcador indica... Según la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear e Industrial, la cantidad de cesio radiactivo que se liberó a la atmósfera equivalía al de 168 bombas de Hiroshima. Hay que destacar que los esfuerzos de los trabajadores de la planta para contener el desastre fueron sencillamente heroicos. Después de la tragedia, los medios de comunicación de otros países resaltaron el lado esperanzador del desastre. Apodaron a estos trabajadores como los 50 de Fukushima. Debemos hacer todo lo posible para reducir el nivel de radiación.
pero técnicamente es algo muy difícil de hacer. También debemos estudiar cómo bajar los niveles de radiación de una forma eficiente y rápida. Y en 2013, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio admitió que todavía se fugaban unas 300 toneladas de agua radiactiva al día en la central nuclear de Fukushima Daiichi. La energía nuclear ha estado con nosotros durante 70 años. Fue desarrollada durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial para ser precisos. Con la guerra extendiéndose por Europa y Asia, hubo una carrera armamentista nunca antes vista. Los alemanes tuvieron ventaja en energía atómica hasta principios de los años 40, cuando un programa de desarrollo nuclear llamado el Proyecto Manhattan se puso en marcha en los Estados Unidos. Ultra secreto, pero con el apoyo irrestricto del gobierno, el objetivo de este proyecto era el desarrollo de la bomba atómica. La mayor parte de la investigación y el desarrollo se llevó a cabo en una instalación recién construida especialmente para ello en el tristemente célebre Los Álamos, Nuevo México. 3, 2, 1, ¡fuego! A las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, los científicos de Los Álamos detonaron con éxito la primera bomba atómica. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y su equipo habían desatado el asombroso poder de la reacción atómica de una manera sobre la que sus predecesores solo pudieron teorizar. Menos de un mes después, el 6 y el 9 de agosto de 1945, se lanzaron las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Siguen siendo las únicas dos bombas de este tipo que se han detonado en tiempos de guerra. Sin embargo, las pruebas nucleares continuaron durante décadas. En los años 50 se captaron estas imágenes de una bomba atómica detonada sobre el Pacífico, en el atolón de Enhuiteca. Con el fin de la guerra, los científicos también comenzaron a estudiar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. A pesar de la estricta seguridad en los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se les ha permitido a las cámaras de los noticieros mostrar cómo la energía atómica está siendo utilizada no para la destrucción, sino para el beneficio de la humanidad. El primer reactor nuclear en producir electricidad se puso en marcha en 1951 en Idaho. El reactor experimental reproductor era sin duda muy pequeño, pero en pocos años, las primeras centrales nucleares comerciales habían comenzado a suministrar electricidad en los Estados Unidos, Rusia, Japón y el Reino Unido. Pero los grandes accidentes ocurridos en 1979 en la central de Three Mile Island, Pensilvania, y en Chernóbil, Ucrania, parecieron poner en duda el futuro de la energía nuclear. Desastres nucleares. Central nuclear de Chernóbil, Ucrania. El nombre de Chernóbil se ha convertido en sinónimo de desastre. No es de extrañar, sobre todo si se tiene en cuenta que en Chernóbil se escapó 10 veces más radiación que en Fukushima. Sucedió durante una prueba rutinaria de los sistemas de reactores el 26 de abril de 1986. Una repentina y obviamente inesperada sobrecarga de energía destruyó la unidad 4 de la central energética construida durante la era soviética. En la destrucción y el incendio que se produjo, se liberaron enormes cantidades de material radiactivo al medio ambiente. Al igual que en Fukushima, se realizaron esfuerzos desesperados y concertados para controlar la situación. Los helicópteros volaban sobre el reactor en llamas, vertiendo arena y boro desde lo alto. Con ello se pretendía apagar el fuego, detener cualquier fuga adicional de material radiactivo y frustrar nuevas reacciones nucleares.
También talaron y enterraron alrededor de 1 milla cuadrada de pinos en el área circundante para reducir la contaminación en las inmediaciones, y decenas de miles de personas fueron evacuadas de la región. A los 6 meses de la tragedia, y con un gran riesgo personal para los trabajadores involucrados, se construyó una cubierta de concreto sobre el reactor 4. El propósito del llamado sarcófago de Chernóbil era, por supuesto, proteger el medio ambiente, algo que se esperaba durante las décadas siguientes. En una reunión de emergencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los funcionarios soviéticos presentaron su informe inicial sobre el accidente. Estimaron que la radiactividad de Chernóbil causaría más de 25.000 muertes en los próximos 70 años. Chernóbil, alrededores de Pripyat. Víctimas 25.000. El libro Chernóbil, consecuencias de la catástrofe para la gente y el ambiente, estima que el número de fallecidos está alrededor de los 985.000. Inmediatamente después de la crisis, las autoridades soviéticas clausuraron un radio de 30 kilómetros alrededor de la central eléctrica. Cientos de miles de personas fueron evacuadas, algunas directamente después del incidente, muchas más en los meses y años siguientes. El nuevo sarcófago vendría a ser la estructura móvil más grande jamás construida en tierra. Puesto que la radiación sobre el reactor es aún demasiado intensa para que este nuevo confinamiento se pueda construir directamente sobre él, se despejó y descontaminó un terreno cercano. La nueva estructura de confinamiento estará terminada en el 2015. Así que los invito a todos a este lugar para que vean el proyecto terminado. Con todo este tipo de obras de ingeniería de gran envergadura, a menudo encuentran obstáculos en el camino. La nueva fecha para la culminación del proyecto es noviembre de 2017. La Agencia Internacional de Energía Atómica no mantiene una base de datos completa de los accidentes nucleares ocurridos hasta la fecha. En 2011, el periódico The Guardian compiló una lista de 33 incidentes graves en plantas de energía nuclear que datan de 1952. Pero la energía nuclear no necesita estar involucrada para que un accidente industrial tenga consecuencias trágicas de proporciones épicas. Los desastres naturales como volcanes o terremotos son fenómenos que no podemos controlar, pero la seguridad en el lugar de trabajo y el cuidado del medio ambiente son otra historia. Desastres industriales, derrame de petróleo del Deepwater Horizon. Golfo de México. El Deepwater Horizon, el derrame de petróleo conocido también como el derrame de la BP, comenzó el 20 de abril de 2010 en el Golfo de México. El prospecto Macondo era una plataforma petrolera propiedad de la BP, situada a unos 66 kilómetros de la costa de Luisiana. En la noche del 20 de abril, una repentina oleada de gas natural voló la placa de concreto que sellaba el pozo de petróleo para su uso posterior. El gas prendió fuego a la plataforma petrolera, matando a 11 trabajadores e hiriendo a 17. En la mañana del 22, la plataforma completa se volcó y se hundió. Al hacerlo, se rompió el llamado vástago. Esta pieza crítica del mecanismo es la tubería que conecta la plataforma petrolera a un pozo petrolero en alta mar. Fue entonces cuando el petróleo comenzó a derramarse en el Golfo de México a un ritmo alarmante. Ciertamente, este se convirtió en el mayor derrame de petróleo marítimo de todos los tiempos. Los ejecutivos de la BP inicialmente afirmaron que el volumen de petróleo que escapaba del pozo siniestrado estaba cerca de 1.000 barriles por día, pero los funcionarios estadounidenses afirmaron que la fuga era de más de 60.000 barriles de petróleo por día. Bajo una intensa pero justificada presión del gobierno de los Estados Unidos, de la población local, de los ecologistas y por supuesto del mundo vigilante, la BP trató de sellar la fuga de varias maneras.
Primero, se utilizó un dispositivo supuestamente infalible que fracasó. Luego, en mayo, tampoco funcionó la cúpula de contención, un método llamado top kill con el que se extrae lodo y se bombea al pozo, tampoco logró detener el flujo. Finalmente, se instrumentó un método llamado bottom kill, que consistía en bombear cemento al pozo con fugas a través de 2 pozos de descarga. No entiendo por qué les tomó 87 días. Afecta nuestra economía y el ambiente. Ya era hora. Debieron tener un plan de emergencia desde el primer día. Después de 5 meses de fuga continua, se estima que 4.9 millones de barriles de petróleo se derramaron en el Golfo y que solo 80,000 de ellos se pudieron recoger. No es exagerado catalogar de catastrófico el impacto ambiental que tuvo la fuga. Un número incalculable de peces y miles de aves, mamíferos y tortugas marinas quedaron cubiertos de petróleo. Imágenes desgarradoras de estos maltrechos y enfermos animales le dieron la vuelta al mundo. En 2014, un juez de Nueva Orleans dictaminó que la indolente negligencia de la BP fue la principal responsable del desastre, calificando su conducta de imprudente. Desastres industriales. Rana Plaza, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh. Cuando ocurre un accidente industrial, no hay compensación monetaria que le devuelva la vida a los trabajadores fallecidos, ni que proteja al medio ambiente de sus efectos a largo plazo. Claro está que nadie quiere trabajar en un castillo de naipes. Pero en abril de 2013, en Bangladesh, miles de trabajadores descubrieron que era precisamente allí donde estaban trabajando. Sálvanos, hermano. Te lo ruego. Quiero vivir. Esto es muy doloroso. Tengo 2 hijos pequeños. Tengo 2 hijos pequeños. El Rana Plaza en Savar, un edificio industrial en las afueras de Dhaka. Un lugar donde los obreros textiles cosían ropa de diseñadores en condiciones deplorables y por tan solo $40 al mes. Suena bastante lamentable, pero la explotación laboral en esos talleres pasó a convertirse en un verdadero infierno en la tierra cuando el edificio hizo implosión. Dicen que parecía realmente un terremoto. Hubo un fuerte crujido. El piso de concreto comenzó a moverse bajo sus pies y luego vigas y columnas de hormigón se desplomaron bajo su propio peso. Pero aún, algunos trabajadores ya habían expresado su preocupación por la aparición de grietas en las paredes del edificio. Algunas de las oficinas y un banco tuvieron la sensatez de desalojar a sus empleados. Pero a los trabajadores de las fábricas se les dijo que si querían conservar sus puestos de trabajo, tendrían que seguir yendo a los talleres. No queríamos subir al edificio esta mañana, pero la gerencia nos obligó y nos dijo que no pasaba nada. Al sentarme a trabajar, el edificio se derrumbó. Ni siquiera podía irme, estaba atrapada bajo la mesa. La búsqueda de los cuerpos terminó un mes más tarde, con un saldo de 1.129 muertos. Más de 2.500 personas fueron rescatadas con vida de las ruinas. El colapso ha quedado registrado como el desastre más letal en la historia de la industria de la confección. Pero este derrumbe ocurrió solo unos meses después de que un incendio en otra fábrica textil de Bangladesh provocara la muerte de 112 obreros que confeccionaban prendas para consumidores occidentales. Desastres como el colapso del Rana Plaza han servido para visibilizar el verdadero costo de las gangas que ofrecen nuestras tiendas favoritas. Desastres industriales. El desastre de Bhopal, la India. Bhopal, la India.
Aún después de 30 años de lo sucedido, el desastre de gas venenoso en Bhopal sigue siendo considerado el peor accidente industrial de todos los tiempos. Fue el resultado de la negligencia e incompetencia de una empresa fabricante de pesticidas y de los funcionarios del gobierno. Fue en las primeras horas de la mañana del 3 de diciembre de 1984 cuando el viento dispersó una enorme nube gris de gas venenoso desde la planta de la Union Carbide en Bhopal, India. Una fuga de 40 toneladas del gas tóxico isocianato de metilo, o MIC, ocurrió por accidente, extendiéndose por toda la ciudad y envenenándolo todo a su paso. Cuando me trasladaron a la planta de MCI en 1982, pensé que usaban tecnología de punta, pero no era así. Un instrumento vital que medía niveles de contaminación, un indicador de temperatura, no funcionaba. Lo reporté a mi superior explicándole que el instrumento estaba haciendo mediciones incorrectas. Cuando la temperatura era de 5 grados, el instrumento marcaba 20. Pero me dijeron que no me preocupara, a pesar de que se trataba de un instrumento muy importante para la seguridad. Así que también había negligencia en la planta de MCI. Hubo muchos accidentes y protestamos contra las condiciones de trabajo a través de nuestro sindicato de trabajadores. Hasta el día de hoy, hay desacuerdos sobre dónde y cómo se originó la fuga. Activistas locales y funcionarios del gobierno sostienen que el mantenimiento rutinario de las tuberías creó un reflujo de agua que se derramó en un tanque de MIC. Pero la Union Carbide Corporation sostiene que el agua entró al tanque como producto de un acto de sabotaje. Quienquiera que fuese el responsable en última instancia, el resultado fue una pesadilla sin fin. Se estima que más de 10.000 personas murieron en el acto. Cuando los residentes se despertaron rodeados de la nube del gas asfixiante, comenzaron a correr por las oscuras calles hacia los hospitales locales. Para cuando llegaron allí, sin aliento y enceguecidos, el daño ya estaba hecho. Los músculos, cerebros, pulmones y ojos, los sistemas gastrointestinal, neurológico, reproductivo e inmunológico de los sobrevivientes resultaron afectados. A la mañana siguiente a la fuga de gas, las calles de Bhopal, cerca de la planta de gas, parecían una escena de una película de terror, con la diferencia de que la carnicería y la devastación eran muy reales. 30 años después, la muerte sigue al acecho. En muchos sentidos, la gente estaba peor de lo que estaba en la mañana del desastre. Hay por lo menos 150.000 personas con enfermedades crónicas como resultado de su exposición a los gases tóxicos. Y ahora sabemos que la próxima generación también está marcada por los venenos de la Union Carbide. Hasta el día de hoy, el 3 de diciembre sigue siendo un día de luto en la provincia de Bhopal. Y el impacto ambiental tardará muchos años en ser olvidado. Así que ahí lo tienen. Hay desastres y hay tragedias. Y en esta entrega de Horas Críticas hemos visto ambas. Como hemos mencionado antes, los efectos de los desastres naturales pueden ser desgarradores, catastróficos, la causa de mucho sufrimiento humano. Pero es la incompetencia y la codicia, la negligencia y la arrogancia del hombre lo que hace que estos accidentes nucleares e industriales sean especialmente trágicos. A raíz de tales tragedias siempre hay recriminaciones y la búsqueda de represalias, pero a menudo lo que se ha perdido no se puede recuperar. Y si todo esto no te ha hecho reflexionar sobre la seguridad en tu propio lugar de trabajo, no sabemos qué lo hará.